Bien, en el día de hoy vamos a trabajar factor común por agrupación de términos. Para factorizar agrupando términos se realizan los siguientes pasos. Primero, se asocian o agrupan los términos que tengan un monomio en común. Segundo, se factorizan estos términos buscando que queden polinomios comunes. Y tercero, se factoriza el polinomio común. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos. El primer ejemplo, 7ax más ay menos 7bx menos by. Como podemos observar, podemos agruparlos en dos, teniendo en cuenta el factor a y el factor b. El primer grupo sería 7ax más ay. El segundo grupo puede ser 7bx más by. En este primero, si nos damos cuenta, el factor común es la a. Entonces, a es factor de. ¿Qué nos quedó? 7x más la y. El segundo grupo, el factor común es b. b factor de 7x más y. Y como podemos observar, quedó 7xy como factor común en los dos grupos. Entonces el factor común del polinomio es 7x más y, factor de a menos b, que fue lo que nos quedó acá, y como lo podemos observar está en negro. Esa sería la factorización de ese primer ejemplo. El segundo ejemplo, a a la 2 menos b a la 2 menos 5a más 5b. Entonces lo podemos agrupar teniendo en cuenta a la 2 menos b a la 2, primer grupo, y el segundo grupo podría ser 5a más 5b. ¿Listo? El a la 2 menos b a la 2, si lo factorizamos, quedaría a más b factor de a menos b. Este es uno de los productos notables que ustedes trabajaron en el periodo pasado. Menos, entonces acá si observamos el factor común, es 5 factor de a menos b. Y como pueden darse cuenta, colocamos el factor común en rojo, que es el a menos b. Entonces, a menos b factor de a más b, que es la primera parte que nos muestran acá, menos el 5, que es lo que nos quedó del polinomio. Y con esto queda terminado el segundo ejemplo. Tercer ejemplo, 3x a la 3 más 6x a la 2 más 2x más 4. Entonces acá podríamos factorizar o agrupar el 3x a la 3 más 6x a la 2, primer grupo, y el segundo grupo podríamos dejar a 2x más 4, porque yo no lo puedo factorizar al tiempo, porque es que acá si miramos el 3 le puedo sacar tercera, a 6 también, pero a 2 y al 4 no. De igual manera, si yo fuera a sacarle mitad al 3 no se puede, entonces no podríamos hacerlo, por eso lo hacemos por grupos. Entonces este primer grupo, si observamos, a 3 y a 6, si lo descomponemos, le sacamos tercera, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Por eso el factor común es 3. Y en la parte literal, miramos que tenemos a x a la 3 y x a la 2. Entonces recuerde que ahí colocamos la x, pero con el menor exponente, que en este caso sería 2. Entonces 3x a la 2 factor de x más 2. En esta parte entonces descomponemos 2 y 4 y le sacamos mitad. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Por eso el factor común es 2. 2 es factor de x más 2. Y si observamos, quedó en verde el x más 2 y x más 2, que es el factor común. Entonces, x más 2 es factor común de 3x a la 2 más 2. Otro ejemplo sería 7x factor de 3x menos 2 menos 8 factor de 3x menos 2. Si nos damos cuenta de este, ya
nos entregaron la mitad del ejercicio, solamente es observar cuál es el factor común, que en este caso sería 3x menos 2, factor de qué? De 7x menos 8, que fue lo que quedó. ¿Listo? Otro ejemplo que podríamos realizar es si se tiene dos rectángulos en los que las áreas están dadas así. El rectángulo amarillo, el área es 5ax más 10bx y el rectángulo verde, como lo podemos observar, el área es 6ay más 12by. Entonces nos dice que se quiere acomodar uno al lado del otro de tal manera que formen un rectángulo más grande. Determinamos las expresiones para los lados del nuevo rectángulo. Este lo podemos desarrollar de dos maneras. El polinomio quedaría 5ax más 10bx más 6ay más 12by. Una manera que podríamos organizarlo teniendo en cuenta el factor común la a y el factor común la b. Entonces quedaría, agrupamos 5ax más 6ay más 10bx más 12by. Al descomponerlo, el primero, el factor común sería a factor de 5x más 6y. En la parte del coeficiente no le puedo hacer nada porque a 5 y 6 no los puedo descomponer, ¿correcto? El segundo, al 10 y al 12 sí le puedo sacar mitad, entonces mitad de 10, 5 y mitad de 12, 6. Entonces el factor común entre los coeficientes es 2 y en la parte literal sería la b. Entonces 2b es factor común de 5x más 6y. Dese cuenta que si multiplicamos 2b por 5x me daría 10bx. 2b por 6y me daría 12by. Lo mismo nos ocurriría acá. A por 5x, 5ax. A por 6y, 6ay. ¿Listo? Entonces quedaría 5x más 6y factor de a más 2b. Otra manera de agruparlo podría ser teniendo en cuenta la variable x y la variable y. Entonces quedaría 5ax más 10bx y el otro grupo sería 6ay más 12by. En el primer grupo, entonces, que el factor común entre 5 y 10 sería 5. Entre la variable sería la x, entonces 5x es factor de a más 2b. De tal manera que si multiplico 5x por a, 5ax. 5x por 2b, 5 por 2, 10, 10bx. Más. Entonces acá si observamos entre el 6 y el 12 el factor común sería 6 y la variable sería la y, 6y factor de a más 2b, ¿correcto? Entonces quedaría a más 2b factor de 5x más 6y y esas serían las dos formas de factorizar el polinomio. Cualquiera de las dos es correcta. Si observamos, las dos respuestas son exactamente lo mismo. Bien. Vamos a hacer ahora unos ejercicios. El primer ejercicio, ax más bx menos ay menos by. Desarrollenlo. Doy unos minutos. Bien, la respuesta en este caso sería, podría agruparlo como ax más bx menos ay más by, porque recuerden que acá
si nosotros colocamos también menos, menos por menos, más, y no sería menos 6, más 6y, ¿correcto? Bien, acá en ax más bx el factor común es la x, entonces x factor de a más b menos el factor común acá sería y factor de a más b. Como nos podemos dar cuenta, el factor común sería a más b factor de x menos y, ¿correcto? Siguiente ejercicio. 5n factor de 3n a la 2 menos 2 menos 9 factor de 3n a la 2 menos 2. Si nos podemos dar cuenta, el factor común acá sería 3n a la 2 menos 2. Entonces, factor común 3n a la 2 menos 2, factor de 5n menos 9. Este ejercicio es muy similar como el tercer ejemplo que nos dieron, donde ya está una parte del ejercicio desarrollada. Otro ejemplo es AM menos BM más AN menos BN. Una forma de agruparlos sería teniendo en cuenta la variable M. Entonces AM menos BM más otro grupo AN menos BN. En el primer grupo el factor común sería M factor de A menos B. Y en este sería N factor de A menos B. Y observamos que A menos B es el factor común del polinomio que estamos factorizando. Entonces, A menos B factor de M más N. Y ese sería el ejercicio. Espero que con esto haya quedado aclarado el tema. Hasta una próxima ocasión.